Y entonces es bien importante saber que no tiene un significado muy especial, muy especial. Se nunca, mis queridos hermanos, es polvo, y eso ya vamos a ver, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor nos recuerda que somos polvo y que, mis queridos hermanos, regresaremos al polvo. Pero además, miércoles de ceniza, mis queridos hermanos, es el cuarto día de la semana. Y entonces el 4, acompañado de un 0, 2 o 3 ceros, está, mis queridos hermanos, muy íntimamente relacionado a la Cuaresma. La Cuaresma, mis queridos hermanos, no solamente es los 40 días que el Señor Jesús estuvo en el desierto. Hay otras Cuaresmas también, mis queridos hermanos. Hay otras Cuaresmas también. Entonces, miércoles es el cuarto día de la semana. Fíjense, 40 días, mis queridos hermanos, de miércoles de ceniza a domingo de Ramos. La Pascua, mis queridos hermanos, tiene relación con lo que nosotros hacemos. Tiene relación con los 40 días que estuvo el Señor Jesús en el desierto, y eso, para que tengan ahí, si quieren apuntar, que tengan guardadito, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Y ahí la palabra del Señor nos relata ese momento histórico que el Señor Jesús estuvo preparándose antes de que se convirtiera Él en el Cordero Pascual, mis queridos hermanos. También tiene relación con los 40 años que estuvo el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, antes de entrar en la tierra prometida. 40 años pasó dando vueltas en el mismo lugar. ¿Y saben por qué pasó dando vueltas en el mismo lugar 40 años? ¿Saben por qué? Simple y sencillamente, mis queridos hermanos, porque renegaban y decían: ay, ¿y cuánto tiempo más vamos a tardarnos para llegar a la tierra prometida? Y en el camino venían diciendo: mejor allá nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos que comer, allá no nos faltaba, es cierto, burleábamos día y noche haciendo ladrillos, pero Dios no nos dejaba sin comer. Dice la palabra de Dios que venían en el camino, en el desierto, renegando, mis queridos hermanos, murmurando. Muy parecido a muchos de nosotros, mis queridos hermanos, que el Señor nos sacó de Egipto. Nos ha sacado de Egipto, mis queridos hermanos, para prometernos, para ofrecernos una tierra que emana leche y miel. Pues, ¿qué significa eso? Que nos sacó del lugar de pecado, nos sacó de donde nosotros estábamos envueltos en el pecado. Yo no sé qué pecado era el que lo envolvía a usted, pero a mí me envolvía, mis queridos hermanos, el pecado de la cólera, el pecado del adulterio, me envolvía, mis queridos hermanos, el pecado de la boca vulgar. Ese era el Egipto. Algunos han dado testimonio aquí que su Egipto ha sido, mis queridos hermanos, su tierra de pecado, la prostitución, los salones de allá de la avenida, que ha sido tal vez, mis queridos hermanos, también otros infidelidad, otros alcoholismo. Y otros testimonios que hemos escuchado de mujeres, que su Egipto ha sido también, mis queridos hermanos, muy similar a lo que he mencionado, pero aparte de eso, el celo, entre otras cosas. Entonces, mis queridos hermanos, así como ese pueblo que había salido de Egipto, muchos de nosotros que hemos sido llamados, en ocasiones también murmuramos y decimos: ay, Señor, ¿y cuánto tiempo más voy a estar esperando? Voy a morir quizás y yo no veo la mía. ¿Sí? Voy a morir quizás y yo no logro ver la bendición que me vas a dar. Y muchos venimos murmurando, mis queridos hermanos. Y a veces el milagro está entre las manos ya para recibirlo, pero como estamos murmurando, ¿saben qué? Cuando nosotros comenzamos a renegar, cuando nosotros comenzamos a murmurar, alejamos esa promesa que Dios ha hecho para nosotros. La alejamos, simplemente la alejamos. Y por eso es que pasamos, mis queridos hermanos, años esperando que llegue esa bendición, esperando que llegue eso que nosotros creemos que el Señor nos ha prometido. Pues bien, dije que también tiene relación, mis queridos hermanos, con los 40 años que ese pueblo estuvo antes de encontrar la tierra prometida. Y eso lo encontramos en Números 14,
26:35. Números 14, 26:35. También tiene relación con los 400 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. 40 días y 40 noches que tardó el diluvio. Génesis 7:12. Hay varias cuaresmas, mis queridos hermanos. Hay varias cuaresmas. Pero todas estas son tiempos de preparación. Esa cuaresma que vivió Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 nueras de Noé, ese fue un tiempo de preparación. 40 días y 40 noches en el diluvio. Es decir, decía Noé, hijos y a sus nueras, vean, todos han muerto, porque dice la palabra de Dios que el agua subió y cubrió hasta los montes más altos. Es decir, con eso bautizó Dios la tierra, porque había ya un paganismo terrible para ese tiempo. Y entonces ese fue un momento de reflexión para ellos, para que de ahí en adelante ellos no cometieran tal pecado que había cometido ese pueblo que había sido exterminado por las aguas. Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión, mis queridos hermanos, a decir, Señor, yo no quiero que tú me consumas, yo no quiero vivir en paganismo, nunca más, nunca más. Pero también, mis amados hermanos, ante la pregunta, ¿y por qué ceniza? ¿Y qué es la ceniza? Sabemos que la ceniza es un polvo. La ceniza, mis queridos hermanos, es el signo de un cambio que podemos hacer y que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. La ceniza, mis queridos hermanos, cuando el sacerdote nos la pone el miércoles, ¿qué nos dice? Nos pone la señal de la cruz, que es la señal de salvación, y nos dice, conviértete y cree. Al decirnos cree en el Evangelio, nos está diciendo, cree en la persona de Jesucristo. Cree en Jesucristo, cree en el que te salvó, cree en que lo que Él hizo y dijo es verdad. Creer en el Señor, creer en el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cada año la iglesia nos recuerda eso que es importantísimo. Y, mis queridos hermanos, nada mejor que hacernos la señal de salvación en la frente, que es la señal de la cruz. Que ya en algunas ocasiones hemos mencionado que la señal de la cruz, mis queridos hermanos, es una señal de salvación. Por ejemplo, si leemos 1 de Corintios, busquen en sus Biblias, 1 de Corintios, capítulo 1, mis queridos hermanos, vamos a refrescarnos un poquitito. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo... Lo vamos a leer del 17 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sépanlo que no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. Y nada de discursos bonitos, porque de otra manera se desvirtuaría la cruz de Cristo. Y el versículo 18, que es poderoso, nos dice, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, dígame, a los que somos salvados es poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, por eso el sacerdote nos hace la cruz y nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Sí? Conviértete y cree en Jesucristo que murió en esa cruz. ¿Para qué? Para salvarnos y darnos vida eterna. Por eso nos pone la señal de salvación, que es la señal de la cruz, mis queridos hermanos. Porque eso es simplemente poder de Dios. Esa señal de salvación también la encuentran ustedes en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 6. Con esa invitación entramos a un tiempo fuerte del año litúrgico, mis queridos hermanos, que nos compromete a una preparación para celebrar la muerte, mis queridos hermanos, y la resurrección del Señor. Bueno, pasión, muerte y resurrección del Señor, que es el tríodo pascual. Y cada vez que nosotros entramos en este tiempo, debemos de reflexionar, mis queridos hermanos, realmente estoy agradecido por lo que el Señor hizo conmigo, porque algunos, mis queridos hermanos, solamente han muerto, otros solo han sufrido.
Pero nadie ha sufrido, ha muerto y ha resucitado, mis queridos hermanos, ¿sí? Para quedarse con vida eterna. Y qué importante, realmente hagámonos esa pregunta: ¿estoy yo agradecido con el Señor? ¿Estoy haciendo lo que yo debería de hacer en agradecimiento por mi Padre que envió a su Hijo para darme salvación en Él, para que soportara azotes, para que soportara flagelaciones? ¿Sí? Imagínense, mis queridos hermanos, que yo agarro a mi hermano Óscar a puros latigazos, ¿verdad? Con las puntas de acero que tenían esos látigos, y cada latigazo le rajaba la piel al maestro. Y cuando cayó no era cerámica, ni era ladrillo de piso, era caer con arena, venía polvosa, donde él caía, y esas arenas se incrustaban en la herida de la espalda, mis queridos hermanos. Terrible. Pero hasta ahí, imagínese usted, valdrá la pena, mis queridos hermanos, lo que nosotros hacemos en recompensa para lo que Él soportó. Dejarse Él que le escupieran, dejarse Él que le insultaran, hacerse maldito por amor a nosotros, porque morir en una cruz para los judíos era sinónimo de maldición. Hacerse maldito por mí. Reconózcalo, reconózcalo. Si está agradeciéndole al Señor, poniéndole una cruz, mis queridos hermanos, con espinas que dicen que son más fuertes de la de Iscanal. ¿Saben cuáles son esas espinas de Iscanal? Antes había muchísimas de esas allá en Caluco, y cuando se metía uno salía patojeando del hilito ahí, porque traía gran espina, y para que se la sacara uno salía con un gran modelo y quedaba patojeando. Algunos experimentamos eso, que nos metimos esas espinas. Se puede imaginar una corona de esas espinas incrustándose en el maestro, no lo puesta, sino sumida para que le entrara en su cabecito. Tocó hasta los huesos del cerebro, mis queridos hermanos. ¿Realmente estoy yo valorando eso? Pues para eso es Cuaresma. Cuaresma es para eso. Cuaresma es para que nosotros meditemos y reflexionemos todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo lo que Él hizo, mis queridos hermanos. Para eso es Cuaresma. Cuaresma nos debe de servir a nosotros para reflexionar, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés 3:20. Todo va al mismo lugar, todo proviene del polvo y volverá al polvo. Eclesiastés 12:7 nos dice: y vuelve al polvo, a la tierra donde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios, porque Él es quien lo dio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Cuaresma? ¿Qué es Cuaresma? Mis queridos hermanos, Cuaresma es un tiempo, es un proceso, es un espacio que cada uno tenemos para reflexionar, para tener, mis queridos hermanos, una reflexión contemplativa, espiritualmente hablando, y decir: Señor, yo te agradezco por todo lo que hiciste por mí. Señor, yo te agradezco. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, en vano estaríamos aquí parados, mis queridos hermanos. Amén. Pero el Señor Jesús resucitó. Y el Señor Jesús, mis queridos hermanos, resucitó de entre los muertos. Y alguien decía: mire, Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo? Estoy hablando de los ricos. ¿Ah? ¿Seguro? Allá dicen que no, aquí dicen que sí. ¿Cómo llamaban los hermanos de Marta y María? ¿Y por qué uno hicieron señas que no? Díganme, vamos a poner de tarea para que lean, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando iba? Y Marta dice: si tú, Señor, hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Nada es imposible para el que cree. Si yo creo que Él va a resucitar, le dice, cuando sea la
resurrección de los muertos, no se refería a eso el Señor. Le dio vida, lo sacó ya de Elí a Lázaro y le hizo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levantó. Pero después volvió a morir. Después volvió a morir. Y a muchos que el Señor ha hecho el milagro de que están ya casi muertos o muertos y los ha resucitado, no son mortales, vuelven a morir. A diferencia del Maestro, mis queridos hermanos, que Él resucitó entre los muertos y después subió a los cielos, está con vida, regresará con vida, no volvió a morir nunca más. Amén. Entonces, este tiempo de Cuaresma nos debe de servir para reflexionar todo eso. Para reflexionar, mis queridos hermanos, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de vida, que genera vida, que da vida. Y a Él nos debemos todo. A Él nos debemos todo. Entonces la Pascua es la fiesta máxima para celebrar. Y no solamente ahora para los judíos, en aquel tiempo era para los judíos. Porque con la Pascua celebraban el paso del Señor. El paso del Señor, mis queridos hermanos, acordándose de ellos en aquella esclavitud que tenían en Egipto, cuando mata a todos los primogénitos de Egipto. La Pascua ahora también es para nosotros los cristianos, porque también Él pasó por donde nosotros estábamos. Y algunos, mis queridos hermanos, los he escuchado decir, y yo también lo he dicho: nadie daba nada por mí. Y algunos, mis queridos hermanos, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a tener la oportunidad de tener una vida diferente en Cristo Jesús. Ni siquiera creíamos que Él se iba a acordar de nosotros. Pero un día llegó. Y porque llegó, estamos nosotros ahora aquí, mis queridos hermanos, en vez de estar descansando en las casas y venimos rendidos. Por eso estamos aquí lunes tras lunes, para bendecir, glorificar y exaltar el nombre poderoso del Cordero Santo. Amén. Por eso estamos aquí, porque estamos comprometidos con Él. Y debemos de estar comprometidos con Él, mis queridos hermanos, porque nadie ha dado la vida, nadie ha dado la vida por mí. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, los judíos, mis queridos hermanos, ese año iban a celebrar la Pascua como la celebraban año tras año. Lo único que ese año ya tenían rato de haber perdido la independencia. Ya la habían perdido. Ya la habían perdido. Y entonces nosotros encontramos el origen de la Pascua en Éxodo 12, 1-20. Éxodo, voy a leer todo el capítulo 12, mis queridos hermanos. Y entonces todo el capítulo 12 nos narra esa historia preciosa, cuando dice: miren, duermen con las sandalias puestas, maten un cordero si la familia es pequeña, únanse entre familias, y con la sangre que queda marquen las puertas, para que cuando yo pase, dice el Señor, todo primogénito de Egipto morirá, menos mi pueblo elegido. Amén. Menos mi pueblo elegido. Y dice la palabra del Señor, mi amado hermano, de que cuando comenzó a pasar la plaga, iba destruyendo y matando a todo primogénito de Egipto, animales y personas. Pero al pueblo de Dios no lo tocó, y el pueblo de Dios salió de esa esclavitud, porque el Dios que tenemos es vivo. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios promete algo, lo cumple, mi amado hermano. Yo quiero que entienda que cuando Dios dice: a ti no te pasará nada, es porque no te va a pasar nada. Amén. Y cuando Dios te dice: yo te quiero a ti, es porque te quiero. Cuando Dios te dice: yo te prometo esto, es porque te lo va a dar, porque Él no es hombre para mentir. Pero a veces tarda, porque nosotros renegamos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y queremos obligarlo a Dios a que nos haga el milagro ya, a que nos dé el milagro ya. Y no es así, mis amados hermanos. El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Y Dios se manifiesta cuando Él quiere. Aquí está la hermana Gilma. Acabamos de contemplar un milagro grande. El miércoles pasado me lo encontré ahí por el Tombuy. Me dice la nieta de ella, dice Tulio, que es el novio de ella, de la chinita, dice que si me hace el favor de ir a orar
por la abuela de él. ¿Y qué le pasó? Es que le dio derrame cerebral, no facial, cerebral. Y está en la cama postrado inmóvil. Y yo le dije, bueno, mira, voy a tratar de llegar mañana, que era jueves. Y justo en la tarde pasamos con Marisol antes de ir al Santísimo a hacer la plática con el Señor de los días jueves. Pasamos ahí a Antiguo, mis queridos hermanos, y entonces comenzamos a hacer la oración, la ungimos, oramos y declaramos que ella iba a levantarse, que iba a dar testimonio del poder de Dios, no del hermano Carlos, del poder de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, resulta que le pregunto el sábado, cuando salíamos de la misa, ¿y qué tal, cómo se llama la abuelita de Tulio? Mi hermano me dice, fíjese que gracias a Dios, me dice, ya se para, me dice, la tiene y ya se para, me dice, ya da pasos. Bendito sea Dios para la gloria y honra de Dios. ¿Es así, hermana? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque nada es imposible para Dios. Nada. Y así hay un montón de milagros que el Señor ha hecho. Porque nada es imposible para Dios. Solamente tenemos que creer, mis amados hermanos, tener una fe, tener fe en Él, creer en Él, mis queridos hermanos, y saber esperar en Él. Los judíos iban a celebrar el 1480 aniversario de la salida de Egipto. O sea, hacía 1480 años que ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. Cuando pasó, vean, mis queridos hermanos, el Señor por ahí pasó visitándolos a ellos y pasó visitando a Egipto. A ellos les dio la libertad y a Egipto un castigo tremendo que todavía lo recuerdan, mis amados hermanos. Todavía recuerdan ese castigo tremendo por negar que ese pueblo saliera, mis amados hermanos. Era la independencia nacional y ocupaba, mis queridos hermanos, el primer lugar en el calendario religioso de los judíos. Ese era el primer lugar, la fiesta de la Pascua que ellos celebraban. Pero hacía 40 años, otra cuaresma, hacía 40 años que ellos habían perdido la independencia, mis queridos hermanos. Y por eso, ellos, como habían perdido la libertad, entonces se prestaba para cualquier disturbio, puesto que se había anunciado que el Salvador había llegado, mis queridos hermanos. Pero resulta que el Salvador no se iba a levantar en armas. El Salvador, mis queridos hermanos, iba a ser humilde, manso cordero, llevado hasta la cruz, hasta el matadero, dice la palabra de Dios, para morir por ti y por mí. ¿Sí? Para morir por cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, despertaba bastantes ansias y sed de justicia. De ahí en adelante, la Semana Santa, la semana en que se celebra la Pascua, iba a adquirir el nombre de Semana Santa, la más grande de las semanas, conocida como la Semana Mayor. ¿Y para qué es la Semana Santa, mis queridos hermanos? Número uno, para recordar el momento histórico en que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Número dos, para tener un tiempo de reflexión. Número tres, para, mis queridos hermanos, pasar de la muerte a la vida. La Semana Santa, ojo, no es para irnos a la playa, mis queridos hermanos. Hay que ir antes. Nosotros fuimos el domingo, ayer, ¿verdad? Hay que ir antes. Pero la Semana Santa no es para irnos a la playa, mis queridos hermanos. No es para emborracharnos. Y si quieres ir a la playa, váyanse el domingo, si quieren, después de la resurrección. Váyanse si quieren. Pero el viernes no se le ocurre irse para la playa. Ni el jueves, ni el sábado. No se le ocurre irse para la playa. Han pasado tantas cosas, mis queridos hermanos. Y hay muchos testimonios de gentes que les han pasado cosas en esos días. Aquí nomás, bueno, yo conozco varios, pero sería historia si les cuento, pero
hermanito chinito, ¿cómo se llama? José Manuel. ¿Qué día él estaba? Le dieron de su mano y se subió a la escalera. ¿Qué día fue? Una Semana Santa, pero no recuerdo qué día. Jueves Santo. Estaba clavando algo, de repente, ¡pum! Y quebrado el pie. No lloramos. ¿Y qué nos decían antes nuestros antepasados, nuestros abuelitos? Miren, mi abuelita nos decía, no escupan, parece judío el que del Señor. No corran, nos decía mi abuelita, porque miren ustedes. Y nosotros, vean, mis queridos hermanos, en aquel tiempo, como había alguien que nos dijera que nos priváramos de hacer todas esas cosas, no lo hacíamos y criticábamos. Pero ahora no, mis queridos hermanos. Ahora el viernes y la gente como que nada, corriendo ahí en las calles, saliendo allá en Majagual, topado de personas. Y nuestros hijos van a hacer lo mismo. Si hoy pequeños nosotros no les decimos que esos días hay que guardarlos, pues hay que decirle a nuestros hijos, porque esos días se respetan, mis amados hermanos. Hay que hablar con nuestros hijos y decirles por qué esa semana guarda una especial, mis queridos hermanos, respeto al Señor. Y hay que contarles a ellos toda la historia. Y hay que decirles, mis queridos hermanos, y hablar con ellos. ¿Por qué debe de honrarse esa semana? ¿Por qué debe de respetarse esa semana? La Semana Santa no es para irnos a empinar el codo a la playa, mis queridos hermanos. Miren, yo recuerdo, mis queridos hermanos, y todavía no estaba en la iglesia. Gracias. Todavía no estaba en la iglesia, mis amados hermanos. Pero yo les contaba a los jóvenes, les vine a dar este tema aquí a ellos. Y yo les contaba que para una Semana Santa decidí irme para el Majagual con Walter Úlcera. Algunos de ustedes conocían a Walter Úlcera, el portero de Liberia. Y nos fuimos, mis queridos hermanos. Y entonces yo ya andaba de novio con Marisol. Estaba cortando otras 2 hipotas, pero andaba detrás de otra más, de por aquí cerca. Y entonces, mis queridos hermanos, me voy para la playa. 600 colones en la cartera, comenzaban los zapatos en Nike, mis queridos hermanos. Y bueno, 600 colones en aquel tiempo era plata, mis queridos hermanos, ¿verdad? Plata. Acababa de sacar mi licencia pesada y me voy para allá, para la playa. Y resulta que cuando llegamos allá, mis queridos hermanos, antes de ir a cenar, ni siquiera cené, antes de ir a cenar, venía un grupo como de 40 robando. Dicen que era de la Mara Gallo, de allá por Soyapango, no sé si existió esa Mara, pero ahí decían. Hasta un detective dice que le habían robado una pistola y venían con todo. Y yo pasaba, y gracias a Dios, cuando de repente los últimos, ¿verdad? Me dijeron, vaya tu cartera, no me tranquilo, no sé si es de lo mismo. ¿Cómo de lo mismo? Y saca la navaja, ¿verdad? Entendí por qué él decía para gallo, porque las navajas eran como así, como punta de pico de gallo, pero la saca, en ese momento le dije, no me van a matar. Y uno de ellos me pegó un trompón en la cara, y entonces yo caí, y usé la técnica del muertecito. Me quedé como muerto así en la arena. Me robaron la cartera, me robaron los zapatos, hasta un escapulario que me lo jalaron una vez. Yo ya casi decía que era un escapulario, pero le hice el otro nombre, le una pinta grande. Y yo me quedé así, se robaron todo. Creo que habían matado, empullado a otros ahí. Yo no estaba en el Señor. Yo decía que era católico, pero de montón, como muchos hermanitos nuestros que conocemos, como éramos casi todos los que estamos aquí. Católicos domingueros, católicos de Semana Santa, católicos de vez en cuando. Y entonces, mis queridos hermanos, ¿saben qué? Al rato se viene una gran tormenta. Yo pedí por ahí, no me recuerdo a quién le chance, pero me quedé arrimado aguantando la tormenta y solo veía que pasaba la creciente de agua. Y yo, Dios mío, pensando sin cinto, mi licencia para trabajar con el camión, no me la van a reponer, quizás, y pum, chica, pensaba de todo. Pero bueno, el siguiente día me vine en China, mis queridos hermanos, y de Ray en la 102. Y para colmo de los males, cuando llego a la casa, como había dejado las llaves puestas en el camión, que tenía un bumper de chasis que le llamo muy especial, Jorge, Walter y Eric lo habían arrancado y le pusieron primero, retrocedieron. Dice que después Jorge, no va a venir chance, dice Walter, le agarran el camión y comienzan y le dan a la pared, ¡pum! Retrocedió y como no lo vayan a pagar, otro golpe hasta que deshicieron y botaron un cuarto, mis queridos hermanos. Y cuando yo llego, voy viendo que desecha la lona del camión con unos golpes y la pared rajada por completo, esperando que la vida regañe mi corbata.
¿Saben qué, mis queridos hermanos? Una mala experiencia. Una mala experiencia. Y desde entonces yo dije, nunca más vuelvo a hacer esto. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Ni siquiera venía a la iglesia, pero dije nunca más. Y hasta ahora, nunca más, mis queridos hermanos, me he ido un Viernes Santo para la playa. Y espero no hacerlo en el tiempo que Dios me regale de vida. Podría ser, mis queridos hermanos, antes, podría ser después, pero nunca un Viernes Santo. Hay que respetarlo, mis queridos hermanos, porque ese día el Salvador del mundo estaba entregando a las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que a las 3 de la tarde iban los apóstoles a hacer la oración, porque en ese momento, a esa hora, para los discípulos, a esa hora había muerto el Señor. Ese viernes a las 3 de la tarde, el Señor Jesús, mi querido hermano, el Señor Jesús en esa cruz entregó la vida por amor a usted, mi querido hermano, por amor a usted, mi querida hermana, por amor a cada uno de nosotros, entregó su vida. Y Él era Dios y pudo haberse liberado y pudo haber, mis queridos hermanos, recibido el poder que Sansón recibió cuando estaba ciego y antes de que lo mataran, clamó a Dios. El poder llegó nuevamente a Sansón de la fuerza y destruyó todos los templos. Él hubiera podido liberarse, pero, mis queridos hermanos, por amor a cada uno de nosotros, llegó hasta el final para salvarnos, mis queridos hermanos, a precio de sangre. ¿Y cómo no agradecerle al Señor eso? ¿Y cómo no decirle, Señor, te agradezco? ¿Y cómo no decirle al Señor, Señor, yo estoy agradecido contigo? Perdóname porque he sido un pecador. Perdóname porque tengo a mi esposa y quiero buscar otra. Perdóname porque tengo a mi esposo y quiero buscar otro. Perdóname porque maltrato a mi esposo, porque lo trato como que si fuera un bueno para nada. Perdóname porque creo que a mi esposo le estoy tratando como un animal. Perdóname porque a mi esposa la estoy tratando como una chonera. Perdóname, Señor. ¿Por qué no le decimos eso al Señor? Entonces, mis queridos hermanos, la cruz sin Cristo es una cruz. El poder lo tiene la cruz de Cristo. Y por eso esta imagen del diablo ha intentado muchísimas veces que la quitemos del templo. Pero desde la primera iglesia primitiva lo conservaron esa imagen. Y se ha mantenido, mis queridos hermanos. Porque esta es la señal. Y cuando el diablo te ataque con deuda, con problemas con tus hijos, de salud, en el matrimonio, de desobediencia, cuando el diablo te ataque de cualquier circunstancia, dile, diablo, no tienes poder. Ahí en esa cruz, Él te venció y yo soy sangre de Él. Él es mi hermano mayor. Y si te metes conmigo, te voy a echar a mi hermano mayor. Dígaselo al diablo. Y va a ver cómo el diablo va a oír. ¿Usted cree que Carlos Espinosa no tiene problema y neta, un montón? Pero cuando me siento atolondrado, le levanto la cabeza y le recuerdo al diablo que mi hermano pagó a precio de sangre la libertad y que Él está conmigo. Y si que Él está conmigo, nadie ni nada podrá hacerme daño. Amén. Denle palmas a Dios, mi querido hermano. Mire, si tú estás conmigo, Señor, nadie podrá conmigo. Y esto hay que nosotros, mis queridos hermanos, contemplarlo en la cuaresma, divulgarlo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, para que vivamos, mis queridos hermanos, ese trío pascual que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Todo esto nosotros lo predicamos, mis queridos hermanos, con una predicación dramatizada, oral y testimonial. Oral, mis queridos hermanos, cuando se predica como yo lo estoy predicando en este momento. Testimonial, mis queridos hermanos, cuando con nuestro buen testimonio de vida decimos que estamos agradecidos con el Señor Jesús. Y dramatizado, mis queridos hermanos, cuando hacemos las procesiones. Los hermanos te van a decir, o algunos hermanitos te van a decir, eres idólatra, porque vas cargando una imagen. Pero no les hagas caso, mi hermano. Es que el diablo quiere apartar de nuestra vista todo lo que nos recuerda a Dios. Y como este fue un momento crucial en donde se jugaba la vida o la muerte y triunfó la vida, mis queridos hermanos, y ahí se sintió el derrotado, entonces, mis queridos hermanos, a Él no le agrada que nosotros prediquemos en las procesiones en la Semana Santa, diciéndole al pueblo entero, estos
Así murió el Señor Jesús, pero también Él resucitó. Y eso lo predicamos en las procesiones, año tras año. Y el diablo quiere apartar, y ha intentado apartar año tras año, y lleva siglos intentando quitar, mis queridos hermanos, eso que llaman tradición, pero eso es una predicación que hacemos para decirle a las nuevas generaciones: eso hizo el Señor por ti, mi amado hermano. Amén. Y tenemos que seguirlo haciendo, porque nosotros en la procesión no llevamos la imagen de Judas, ni llevamos la imagen de uno de los dioses paganos de la mitología griega, ni ninguno de los dioses egipcios. No, mis queridos hermanos, llevamos la imagen del que representa a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como lo cargaba, mis queridos hermanos, el pueblo, mis queridos hermanos, que había salido de Egipto. Cuando salieron, Dios le dice, mis queridos hermanos, le habla a su pueblo y le dice que construyera un arca, mis queridos hermanos, donde iba a estar la vara de Aarón, donde iba a estar la tabla de la ley. Y dice la palabra de Dios que como eso lo pueden encontrar en Éxodo 25, cuando estaban pidiendo la construcción del arca, le pide que construyera querubines a los lados. Esas son imágenes de ángeles, mis queridos hermanos, y del propio Dios pidiendo que pusieran imágenes de ángeles en el arca. Un arca que también le dijo que le hicieran, mis queridos hermanos, con argolla, porque iban a pasar las varas de acacio de madera fina. Estas varas iban a servir para cargarla en hombros y llevarla en procesión. Por cierto, la bendijo, y por cierto, el rey David, siervo de Dios, iba danzando delante del arca de la alianza, mis queridos hermanos. Y Dios se olvidó atrás. No. Y entonces, ¿por qué Dios permite imágenes en el arca de la alianza, hermano Carlos? Porque Dios es sabio y es inteligente. Y porque cuando Él dijo en Éxodo 24, no harás imagen alguna de lo que esté abajo de las aguas, arriba en los cielos, ni en la tierra, ni sobre las aguas, ¿sí? Ni te postrarás ante ellos, porque yo, Yahvé, soy tu Dios celoso que te sacó de Egipto. Cuando Él dijo eso, se lo estaba diciendo a ese pueblo que estaba acostumbrado a adorar dioses paganos en Egipto. Si nosotros, nos vamos para otro lugar, 21 meses nos vamos de vacaciones donde un familiar allá por Chalatenango, y ya venimos a hablar igual que ellos. Nos vamos para allá por Usulután, ¿verdad? Por San Miguel, y ya venimos hablando igual que los orienteños. Porque rápido se nos pegan. Y ese pueblo había estado más de 400 años, mis amados hermanos. Tenían arraigadas todas las tradiciones de los egipcios y todos los dioses y culturas de los egipcios. Por eso Dios les dice: yo fui quien te sacó de allí, y no tienes otro Dios. Y nosotros decimos amén. Y nosotros decimos: Dios fue quien nos sacó de la esclavitud del pecado que nosotros estábamos. Y ahora ya no nos dice. Por eso en el Nuevo Testamento no encontramos eso. Pero sí encontramos palabras como no volver al pecado. Ahora sería: tú que has salido del adulterio, que has andado visitando prostíbulos, no te acerques por la avenida porque vas a caer con las prostitutas. Eso diría la palabra ahora. ¿Ya? Y algunos no tienen imágenes en sus casas, pero son grandes idólatras que no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra, y es cierto, amén. Porque no tienen imágenes, pero tienen sus propios dioses. ¿Cuándo algo o alguien se convierte en un Dios? Cuando le damos el tiempo y el lugar que a Dios le corresponde. ¿Sí? Mis amados hermanos, entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos que es poder de Dios. Y en otra ocasión, cuando prediquemos sobre imágenes y ídolos, no, para los hermanitos que no han recibido ese tema, se van a dar cuenta que el mismo Dios manda hacer una imagen de una serpiente para que en el desierto fueran sanados todos aquellos que eran mordidos por serpientes. Y Dios hizo eso, le dijo mi cuñado a Marisol. Si él, dame la cita bíblica y yo me hago católico, le dijo Edwin, mi hermano, mi cuñado. Y Marisol en ese momento dice que no se acordó de la cita bíblica. Y me dice el siguiente día esto y esto y esto, dársela, aquí está, andar, llevar los planes, dice día. Vamos a ver si es cierto. Le dio la cita bíblica hace como 9 años a Edwin y no se hizo católico. Mentiroso, ¿verdad?
Pero mis queridos hermanos, es que todo está en la palabra de Dios. Otro día le dijo, decime dónde está lo de la cruz, y no comienza a empecinarse. No se empecina. El hierro de los dulces, ¿dónde están los dulces aquí? Ah, que me sientas. Siempre está el suelo de él. Entonces, hermanos, tenemos nosotros evidencias y no aprovechamos de que disfrutamos de la iglesia que Jesucristo fundó, porque somos, yo le diría, sin brutos, tontos, ignorantes, algo así. No aprovechamos la riqueza de ser católicos. Estamos en la iglesia que Jesucristo fundó y no la aprovechamos. Entonces, mis queridos hermanos, para ir finalizando, porque el tiempo nos está comiendo, decimos que la Pascua es la fiesta máxima para celebrar, y lo encontramos en Éxodo 12, 1, 20. Hemos hablado para qué es, mis queridos hermanos, la Semana Santa. Hemos hablado también de las tres formas de predicar ese momento histórico, mis queridos hermanos. Y también es importante recordar que en 2 de Samuel 6, 1, 23 es donde está el texto en que David iba danzando delante del arca, mis queridos hermanos, de la alianza. Por eso, con nosotros, 2 de Samuel, por eso con nosotros los cristianos predicamos con mucho amor, con un gran fervor y con mucho orgullo en las procesiones, diciendo en el mundo entero que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, mis queridos hermanos. La fiesta de la Pascua vincula el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, y que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud egipcia. Tiene además un profundo simbolicismo, ya que la muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche víspera del 14 de Nisan. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, responder a la siguiente pregunta. Algunos me han preguntado, hermano, pero ¿por qué las fechas de Semana Santa son diferentes? ¿Por qué las fechas de Semana Santa tienen variaciones? Y es que, mis queridos hermanos, la fecha de la Pascua es variable. La razón es la conexión entre la Pascua judía y la cristiana. La iglesia determina la fecha de la Pascua cada año según el calendario judío, que es diferente al nuestro. El calendario judío, mis queridos hermanos, es lunar. Tiene 354 días, ¿sí? Y se basa en la fase de la luna. Mientras que el nuestro es solar. Cada 4 años los judíos intercalan un mes a su calendario, no según un método definido, sino arbitrariamente, por orden del Sanedrín. Mis queridos hermanos, que es como el alcalde, es como el gobernador. Entonces, por órdenes de él, mis queridos hermanos, entonces intercalan las fechas. Pues bien, mis queridos hermanos, valoremos, sí, vamos a ver que vamos a ir con alguna parejita de las nuevas de su grupo, que saquen copia. Entonces, valoremos, mis queridos hermanos, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere, si estamos haciendo algo que le agrade a Dios, si vale la pena que me quede algún lunes, porque vengo cansado, porque hay una telenovela, porque vengo rendido. Analicemos si vale la pena que nos quedemos los miércoles, que no le dé vergüenza, que no traiga pareja. Venga, mi querido hermano, acompañarme. ¿Vean? Si Dios ya sabe que es haragán, entonces no se pega. Sí, que es perezoso, que no quiere buscar una parejita, ¿verdad? Con mucho amor del hermano Carlos, ¿verdad? Pero, hey hermano, vénganse. Pero para martes, miércoles, jueves y viernes no hay excusa. De 7 a 9 en el bambú, ¿verdad? A las 7 iniciamos con alabanza, 7:30 la predicación, luego una oración al final.